están más o menos, aunque hay 10 anotados, pero de todos modos acá tenemos ya 4. No todos están viniendo, por lo que veo. Bueno, Javier Trujillo está Pastor. presente y también vino la semana pasada y el primer día, ¿no? Sí, pastor, sí, es correcto, gracias. Julio César Cristóbal, Julio Cristóbal, está Julio, ya también estuviste desde el Pues, comienzo. buen día. Buenas noches. Yesarel Soria, Yesarel, ella estuvo, eh, creo que estuvo primero acá, pero la semana pasada creo que no vino. Y hoy día no estaba tampoco. A ver, Gabriela Fong no está viniendo. Sol Micaela Melgarejo. Hola, hola, pastor presente. Buenas Ah, noches. Buenas Itamar noches. Ramón no está. Lady Carranza tampoco está. Sarita Mantilla. Adrián Rivera. Adrián sí está. Adrián, no responde. Acá está, está conectado, pero no responde. Bien, bueno, vamos a esperar en todo caso. De repente tenga dificultades para... Buenas noches. ¿Quién fue? Adrián Rivera. Estoy Adrián, camino a ya. mi casa, doctor. Ya, perfecto. Entonces te voy a poner acá. Sí, estoy camino a mi casa, profesor. Prendo Ya, cuando llegue, por favor, la cámara. ya. Las 2 semanas anteriores también viniste, ¿no? Sí, profesor. Pero no pude prender la cámara porque estaba igual. Ya. Muy bien. No sé quién había alguien que había anotado su nombre y diciendo que no iba a poder estar en la clase, pero no sé su nombre. En el WhatsApp no tiene nombre, ¿no? Y encima hay una foto de niño, así que es bien difícil reconocerlo. Bueno, ya se pondrá al día en eso. Vamos ahora, Padre, bendito, gracias, Señor, por este día. Y Gracias. iniciamos, Señor, Sí, esta Señor. tarea, Gracias. esperando, Señor, que tú Gracias, Padre. guíes nuestras vidas Gracias, Señor. en este espacio. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Me voy a usar el resumen que hizo este hermano Javier. Me ha hecho llegar esto. Ya. Acá el acento hay que cambiarlo. Hemos visto acá como que los hechos más prominentes entre la segunda y el segundo y tercer siglo fueron las persecuciones, ¿no? O hablado en singular, ¿no? Fue la persecución del cristianismo por los emperadores romanos, ¿no? Decíamos las persecuciones porque fueron varias. No fueron continuas, por supuesto, no, pero hubieron etapas, sí, etapas de mucha, de, de- de esa persecución que diríamos sistemática, ¿no? Una persecución fuerte, ¿no? Persecución que ya está de alguna manera prevista, ¿no? Aquí, en esta parte de la historia, hay que reconocer cómo es que la iglesia tuvo
digamos, las dificultades para su desarrollo, y a pesar de que no podía ser una iglesia abierta, pública o con libertad, ¿no? Libertad religiosa, no, a pesar de todo eso, fue una iglesia que creció, ¿no? Hasta ahora, hasta el día de hoy, no se ha podido encontrar o no se ha podido repetir todo, todo, todo el imperio, ¿no? Todo el imperio, en el menor tiempo posible. Es decir, como digo, eso no se ha dado en ningún momento de la historia de la iglesia, solamente en esta etapa, ¿no? Entonces, esta etapa deberíamos llamarnos la atención de que es un momento especial de mucho fervor, de mucha disposición, y tomando esto que no tenían la Biblia completa, no tenían una doctrina desarrollada, no tenían templos, no tenían locales llamados iglesias, ¿no? No tenían libertad para predicar el Evangelio, no tenían libertad para reunirse, ¿no? Porque los perseguían. Entonces, fue un tiempo con todas las dificultades, pero a pesar de todas esas dificultades, la iglesia creció, ¿no? Este crecimiento quizás se podía comparar a lo que ocurrió después cuando digamos, se destruye los muros, el muro de Berlín, y, y también se rompen los límites, ¿no? La Unión Soviética desaparece, ¿ya? Y surge lo que había dentro, ¿no? ¿Y qué es lo que había dentro? Dentro de muchas cosas era la iglesia que se había reunido en medio de la presión, donde estaba prohibido predicar, hablar del Señor, rendir culto, no se podía. Pero aún así, esa iglesia, ¿no? De la época, digamos, de la Unión Soviética, eh, aparece después, siempre estuvo presente, pero digo, se da a conocer cuando, cuando ese régimen desaparece, ¿no? Entonces ahí recién florece y se ve que hay un movimiento, una iglesia, y que siempre lo hubo, siempre estuvo, ¿no? Creo que eso hay que trabajarlo y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora, seguimos en esta parte. Una Eh, pregunta. habla del cuarto siglo también, ¿no? Del emperador Constantino. Sí, man. No se asemeja ni a ningunos, de acuerdo a los países como Corea, como Perú, mismo Perú en el año 60, 70, hasta los 80, un Ah, avivamiento. eh, claro que en cada país ha tenido de una forma muy individual, ¿no? Como Estados ah, Unidos también, las famosas, que te digo, el tiempo pues, de Billy Graham llenaba estadios, miles, y las iglesias crecían. No compara a un porcentaje, si podemos ponerle bueno, un yo porcentaje. no tengo mucho, no tengo porcentaje, pero lo sucedido en la época de la iglesia primitiva, con persecución y todo, ¿no? Viene a ser único. No ha habido un crecimiento de ese tipo, ¿ya? Ninguno de los ejemplos que usted ha mencionado pueden compararse al hecho de crecimiento que hubo en la iglesia primitiva, ¿no? Un crecimiento exponencial, total, ¿no? Eh, que llegó a dominar, ahora ahí viene ya el conflicto si es que dominó o no dominó, ¿no?
Eusebio de Cesarea él dice que sí, lo pone a Constantino como la providencia, ¿no? Es el emperador que Dios utiliza, ¿no? Según Eusebio, y hace que la iglesia pueda tener un lugar en el imperio y haber llegado a ser una iglesia perseguida, una secta por ahí, ahora llegar a ser una iglesia no de religión oficial, ¿no? Con un estatus dentro del imperio. Eso es único, ¿no? Es único, ¿no? Y como decía yo, no sé si eh, estaba en lo cierto Eusebio cuando habla de la influencia de la iglesia hacia Roma, ¿ya? En un momento, de repente, en la época de Eusebio, sí, la iglesia impactó toda esa sociedad, ¿no? Pero después comenzó a hacerse digamos, una necesidad ser creyente, porque el imperio respaldaba de tal manera al cristianismo que los funcionarios, los que trabajaban, tenían que ser cristianos, ¿no? Y rechazaban a alguien que no sea cristiano. Entonces eso hizo que las conversiones también en masa, en Roma sobre todo, fueran por interés nada más, ¿no? ¿Ya? Y eso posiblemente ha llevado al relajamiento de la iglesia de Roma posteriormente, ¿no? ¿No? Y luego ya surge el desarrollo de esa iglesia con concilios y todo lo demás, ¿ya? Que van allá a darle una característica particular a la iglesia de Roma, ¿no? Por Pastor, sobre encima de las demás iglesias, porque recuerden que había otras iglesias también, pero ahí no se jugaba con eso, ¿no? El interés era que la iglesia pudiera abarcar todo lo que se pudiera, ¿no? Y las personas puedan también entonces ser creyentes, ¿no? Un poco que se perdió la ética, se perdió el sentido de la búsqueda, ¿no? Por el interés de poder. Eso creo que es uno de los errores que hizo que la iglesia se deformara en su intención, ¿no? Sí, sí, hermano Javier. yo estaba revisando, pastor, y encontré ahí una frase, dice, donde ser cristiano era ilícito. Sí, ¿Qué tanto el término bien fuerte es? Porque sí, ¿por qué podemos pensar para nuestra época ser ilícito? Algo ilícito, mira, ve. Bueno, acá en la región del Alto Guayaga, en los años 90, 80, donde las avionetas aterrizaban y luego uno salía a la ciudad y lo revisaban hasta las manos para ver si había te habías comprometido, te pelaban las manos, algo así, o de repente te miraban la yema del dedo a ver si causaba hay callosidad para ver si el gatillo era constante, el roce, algo ilícito. Bueno, yo recuerdo algo ilícito, ¿no? Pero comparando con la era cristiana para esa época, es asombroso, pastor, entender que algo ilícito era ser creyente, donde te podían denunciar y por calumnia, basta que te denunciaban, te llevaban al tribunal y te destruían. sí, sí, así es. Bueno, eso sufrió el cristianismo, claro que sí, eso lo sufrió, ¿no? Ahora lo sufren otros movimientos, ¿no? Otro Lo movimiento. mismo, hay cosas de este tipo, pero con acusaciones falsas, pero que Exacto. son recibidas, ¿no? ¿No? Entonces se juzga fácilmente. Eso creo que va a existir y existirá siempre, ¿no? No debería ser así, ¿no? Es una mala aplicación de la justicia o por algún interés. En Roma también se hacía lo mismo, pero por el interés del dominio del emperador, Ujú. ¿no? Ese era lo peligroso para Roma. O sea, la perseguida no porque hasta que, mira, cuando el cristianismo era una religión, digamos, ligada al mundo judío, ¿no? Ujú. A Israel, no le hicieron mucho problema. Los judíos más bien le hicieron problema, ¿no? Así es. Judíos eran los que perseguían, ya.
Pero los romanos no. Cuando la iglesia se hace gentil y comienza el desarrollo de la iglesia y las pautas que tenía la iglesia eran contrarias a Roma, por Así es. ejemplo, la adoración al emperador, ¿no? La libertad. El culto al imperio, ¿no? Los sacrificios que se daban a los dioses, todo eso, ya. Este, comenzó entonces la persecución a este movimiento para apagarlo, pues, porque estaba creciendo demasiado y eso lo ponía en peligro al imperio, ¿no? Este, esa es una teoría, por lo menos, que nos da una respuesta a eso, a esa situación de por qué era perseguida la iglesia, ¿no? O sea, no una persecución, digamos, sin lógica o solamente por el hígado o porque se le ocurrió a tal emperador, ¿no? No, es que estaba peligrando la misma posición del emperador, porque él se reconocía, ¿no? Cada emperador se declaraba señor, y cuando era el señor, el Kyrios, no se daba esa palabra a cualquiera, ¿no? Hoy día podemos decir señor fulano de tal, ¿no? Eh, como saludo, ¿no? Así nos decimos, ¿no? Señor, señora, ¿no? Pero cuando el término aparece, eh, digamos, en el mensaje del Evangelio y en el mensaje de la Biblia, ya tiene otra connotación, ¿no? Otra connotación. Y dar la vida por el Kyrios, por el Señor, era la clave. Y eso, de hecho, que los emperadores pues estaban alertas, ¿no? Porque están surgiendo y están sirviendo a otros, ya no están sirviendo al emperador. ¿Eh? Entonces hay que perseguir. Esa es una de las situaciones, ¿no? ¿No? Y por otro está también aquí las causas, ¿no? Hay 6 causas aquí, ¿no? Eh, el emperador Trajano estableció una política que seguía contra los cristianos durante el siglo, todo el siglo, dice, ¿no? Ya. Lo que no explica acá cuál es la política que se seguía, ¿no? ¿No? Hemos dicho, como atentaba contra el imperio, entonces había que perseguir y eliminar. El paganismo cogía las nuevas formas y objetivos de adoración, mientras que el cristianismo incluía dichas formas y objetivos, ¿no? Eso de que había un Dios, ya eso no importaba, ¿no? Eh, Un Dios más, uno más claro, uno más claro, y era uno no más, pasa. sí, sí. Pero sí, las prácticas, pues, ¿no? Y el cristianismo excluía, pues, esas prácticas paganas, ¿no? O sea, es como que era lo contrario, ¿no? ¿Ya? Y el imperio apoyaba el paganismo, pues, ¿no? Apoyaba el paganismo y porque así creció y sirvió de alguna manera para desarrollarse, ¿no? Para desarrollar los imperios, ¿no? Los gobiernos. Entonces surge una iglesia que es diferente, ¿ya? Una iglesia eh, que acogía no al paganismo, sino todo lo contrario, la santidad, la pureza, ¿no? Que se veía como algo extraño dentro de Roma, ¿no? ¿Ya? Entonces, podríamos decir que los subversivos de la época eran los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos, los emperadores entendían que creían esto, ¿no? Que el cristianismo, si crecía y desarrollaba como estaba desarrollando, iba a poner en peligro al imperio y la estabilidad del imperio, ¿no? Exacto. Y por eso es que los perseguían, ¿no? Pastores, la plebe de Roma también membraba, ya era poco la plebe y Ya, perdían también adeptos con solo sí, hecho de que ya a los sirvientes, a los esclavos, ya no se le miraban como esclavos, sino uno en Cristo, ¿no? Eso claro, rompía todo esquema político de Roma es iba exacto.
contra su esquema Atacaba el esquema político, atacaba el esquema social económico. y lo cultural también, Claro, ¿no? Entonces, sí, el cristianismo era un peligro. un peligro. El cristianismo era subversivo para la época, ¿no? Subversivo. Claro, pues, ¿no? Porque era la que estaba trastocando, ¿no? Y era posible que iba a haber ca- este, cambios, de hecho, ¿no? Entonces, esos cambios que la sociedad de aquel tiempo no estaba de acuerdo, ¿no? Era difícil que un esclavo, por ejemplo, dirija una iglesia y que sea, digamos, eh, el patrón pueda estar sujeto a él. Eso era una cosa extraña, ¿no? Dentro de los cánones de la nobleza, de paso, dentro de la sociedad romana había estratificaciones, ¿no? Estaba el emperador, los nobles, los ricos, la clase media también, ya luego venía la clase baja, ya el pueblo y abajo es lo que le llamaron el lumpe, ¿no? ¿No? Lo peor. Pero también estaban los esclavos estaban, digamos, antes del lumpe, ¿no? ¿No? Ujú. Y era un sistema económico, el sistema de los esclavos vendría a ser muy parecido a lo que ahora serían los trabajadores, ¿no? Solo que en el trabajo te pagan. En, Claro, en el caso de los esclavos no pagaban me pagaban. los patrones, pero sí, por supuesto, si eres esclavo, te protegía pues eh, eras, tu vida estaba, digamos, sujeta al señor, ¿no? Al amo. Y él tenía el poder sobre tu vida. O sea, si quería él y no le gustaba, te mataba. Y nadie le decía nada, porque era su esclavo, ¿no? Como podía darte tu libertad también, ¿no, pastor? Como podía Como en su también podía libertad darle la darte tu libertad. libertad. Pero eh, algunos no querían la libertad, pues porque siendo libres ya no le ingresaban, ¿no? ¿No? Y tenían comida, tenían casa, tenían todo. Cuando eran libres ya no tenían nada de eso, ya no podían gozar de eso, ¿no? Entonces, ser libre era un riesgo también, ¿no? Ahora, y que algunos lo hacían, de hecho, ¿no? O uno sí lo hacía. Entonces el cristianismo rompió ese sistema de esclavitud en el que estaba basada digamos, la economía de Roma, ¿no? Era la fuente base de trabajo, ¿no? Era la mano de obra, digamos así, ¿no? La mano de obra. ¿Ya? Hoy, lejanamente, por supuesto, este, los trabajadores también están en muy malas condiciones, ¿no? No es lo adecuado, ¿no? Pastor, ¿no ha cambiado entonces? El cristianismo hoy en día sigue siendo un peligro para muchas corrientes ideológicas, para muchas potencias, si podemos hablarlo, para muchas economías, si podemos decir, para muchas, bueno, nuestro Perú ha atravesado en el año 90, 80, un Mm, momento muy crítico con sí, corrientes ideológicas que a la iglesia lo veían como el opio del pueblo. Nos sí. catalogaban así, porque yo estuve un tiempo, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar por Cachicoto, el Valle de Monzón. Estuve en iglesia ahí ministrando, unos 8 años estuve allá, y tuve conversaciones muy largas con esos tipos de personas que mantenían esa ideología, Ujú, pero no tenían, su ideología no tenía mucho asedero. Imponían, mm, imponían, imponían, pero le abrías a un debate y su postura, su forma de pensar, y quedaban corto ahí y no daban para un debate tranquilo, ¿no? mm, Alturado, pero sí imponían, imponían. Entonces a nosotros nos cerraron muchas iglesias, pastor, en el Alto Guayaga. seguro. Venían y nos cerraban, lo ponían candado y nadie podía abrirlo Mm, porque era muy riesgoso. Entonces hoy revisando y tocando este curso, eh,
abre el panorama, pues, y se ve todo lo que uno ha transcurrido, pero así será, pero, pastor, hasta que el Señor nos lleve, la iglesia, Sí, sí, en sí, este mundo. sí. En algunos casos, claro, hay movimientos, eso que pasamos en esa época, pues fue triste, ¿no? Muy triste. Y además que no se dio lo que ellos decían o que predicaban o hablaban sobre una sociedad sin clase y todo lo demás, ¿no? Que imponía, además era un movimiento radical, pues, ¿no? Así no se hacen los cambios, ¿no? Ujú. Es igual que lo que hizo España también, o sea, con la Iglesia Católica que hoy vino aquí a América Ah, y atroz, trató de atroz, dominar. Entonces, así atroz, no, pues así no se hace atroz. evangelización, ¿no? Entonces, no se impone a nadie, ¿no? Esos movimientos que imponen están simplemente llamados a fracasar, ¿ya? Entonces, hay que tener ese aspecto, pues que la iglesia sí fue perseguida y, como decía usted, la iglesia siempre tuvo eso, sí, pero también hay que ver qué iglesia, ¿no? ¿Ya? Porque no todas las iglesias, pues, han pasado por situaciones. Algunas, hoy día, por ejemplo, este, hay un sector muy fuerte de la iglesia que habla acerca más bien de bendiciones, ¿no? De prosperidad, de abundancia y sufrimiento, no, eso no es tema para ellos, ¿no? Persecución menos, ¿no? ¿No? Dios nos va a librar, dicen, ajá, o nos libra de eso. Entonces, yo siempre me he preguntado, o sea, nosotros somos más importantes para Dios para que nos libre a nosotros, ¿y por qué no libró entonces a la iglesia primitiva, ¿no? Que era una iglesia que estaba más consagrada, mucho más que la que vivimos hoy día, ¿ya? Y el Señor no la pudo proteger, ¿no? ¿Por qué va a protegernos a nosotros que estamos más débiles o que tenemos una iglesia que no responde, ¿no? Y estoy hablando en sentido general, ¿no? ¿Ya? Iglesia que le falta potencia, ¿no? Que le falta impacto en la sociedad, ¿no? Impacto. Eso. El imperio fue impactado por el Evangelio. Eh, Aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero fue impactado, ¿ya? Ahora, de que después entraron a la iglesia gente que digamos, tenía experiencia de encuentro con Dios, no tenía eso y solamente entraban por otros intereses, porque ahora, ya cuando el emperador Teodosio, ¿no? Él dice que el imperio, la religión oficial del imperio es el cristianismo. Entonces, eh, ahora pues era Cualquiera. importante ser cristiano y la gente se vuelve masa, pues comienza a convertirse y a entrar a la iglesia, ¿no? Entonces, y claro, a los hermanos les gustó eso, pero no era pues con un interés real, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí también viene otro elemento, ¿no? Está bien, el cristianismo abarcó toda Roma se convirtió, pero algunos no se convertían de verdad, sino por otros intereses, ¿no? ¿Ya? Ujú. Y eso lo llevó a la iglesia a deformar poco a poco su carácter, ¿ya? Y ya cuando estamos en el siglo XVI, ya Lutero denuncia pues todos los males que la iglesia tenía, ¿no? ¿No? Porque eh, hay una cosa también, algunos dirán, no, esa es la iglesia de Roma, la católica romana, ¿no? Ya, y está bien en parte, pero no es que sea propiamente la iglesia católica romana, era el cristianismo de aquel tiempo. Y ese cristianismo que dominó esta iglesia, ¿no? En Roma, que trató de abarcar y dominar a las otras iglesias del imperio, ¿no? ¿No? Alejandría, Constantinopla, el mismo Ujú. Jerusalén, ¿no? Antioquía, ¿no? La del imperio bizantino, ¿no? O sea, Asia Menor, la iglesia oriental,
y dominando todas ellas y tomando el protagonismo siempre, ¿no? La iglesia, como principal Roma, ¿no? Esa idea fue la que fue quebrantar o quebrantó la iglesia y vinieron las divisiones, ¿no? Dividieron las divisiones, ¿no? Bueno, entonces, más allá de lo que podemos imaginar, porque sé que entre nosotros hablamos del cristianismo como eh, una sola, ¿no? O sea, desde la Reforma, ¿ya? O de la iglesia primitiva, pero la iglesia católica se desvió, entonces es una secta, ¿no? Y muchos de nosotros no consideran a la iglesia católica como cristiana, pero aquí la historia nos hace ver que sí era cristiana, ¿no? En su esencia principal, porque la iglesia es una sola, ¿ya? Pero la de Roma comenzó a tomar fuerza por las demás, o sea, hablando de todo el imperio y la localidad que había, el espacio que influenciaron, ¿no? Hubieron 5 enclaves que ya para la época del siglo III, IV, la iglesia había distribuido, ¿no? ¿No? Eh, 5 lugares ya estratégicos. A ver si no se lo tengo por acá. Ya, pero es de esos lugares estratégicos, entonces estaba Roma tratando de dominar las otras ciudades, las otras iglesias que estaban en los otros lugares, ¿no? Ya, a ver, vamos por acá. Ya. Iglesias que básicamente eran eh, iglesias cristianas, pues, que tenían sus propias características. Ah, y de paso, hablando de eso, la iglesia propiamente no, tenía varias formas de expresión, ¿no? No hubo una sola. Tampoco hubo lo que algunos dicen que hubo una iglesia, a ver, una iglesia eh, que dominara, ¿no? Una sola, no, fueron varias. Y lo otro es que doctrinalmente no es que había una sola forma de expresión, ¿ya? Hubieron muchas expresiones. Eso justamente fue lo que llevó a que hay que unir esfuerzos y hacer una sola expresión, ¿no? Y Roma fue eso, ¿ves? Aquí está, ¿ves? Este es los 5 obispados de la iglesia primitiva, ¿ves? ¿Ves? Entonces aquí está Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla, que es el Asia Menor Ujú. y es el Oriente, ¿no? La parte oriental. Y aquí está Roma, ¿no? Entonces Roma en el desarrollo de la historia comienza a tratar de dominar sobre ellas, ¿no? Mm, ¿Ya? Pero antes de eso hubo una persecución, pues, las persecuciones, ¿no? claro. Todavía la iglesia no era oficial. Cuando la iglesia se hizo oficial, cuando aquí en Roma se establece esa característica, ¿no? Y el imperio lo toma, ¿ya? Además que el imperio ya estaba, digamos, de capa caída. Capa caída, ¿no? Ya estaba en su último. Y también se dividió y había varios emperadores que se peleaban entre ellos, ¿no? Hasta que desaparece la Roma imperial, en el 472. No, 453, sí, el 453. Y Desaparece como imperio, pastor, como imperio, como los Césares. claro, 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 desaparece, sí, sí. O sea, el imperio romano cae, pues, ¿no? Cae completamente, ¿ya? Y es el, digamos, los restos de los bárbaros, ¿no? Son los que van a permanecer, ¿no?
Entonces, esa historia está desde de 313 al 476. Sí, está bien. ¿Sí? Está bien, muy bien. 476 es la, Iglesia imperial, ¿no? claro, eso es después de la persecución. Esta etapa lo vamos a ver después, pero yo Ujú, estoy más o menos dándole la pauta, ¿no? Que el Imperio Romano, ¿no? Eh, es, digamos, em, le llaman, acá le llaman la caída del Imperio Romano, ¿no? O sea que como imperio, como tal, ya desaparece, ¿ya? En el 476, ¿ya? Caída del Imperio Romano del Occidente a manos de los bárbaros, ¿ya? Eso lo vamos a ver después, cuando lleguemos a la parte de la Iglesia Imperial, ¿ya? Entonces, estamos viendo más bien lo otro, estábamos mirando por acá, en la época de la persecución. En medio de la persecución aparecen un montón de cosas que no dejan de mover a la iglesia, ¿no? Entonces, aquí está esta, ¿no? Y nuestro hermano estaba hablando de ¿cuántas persecuciones contó? 10, ¿no? 10 ujú. persecuciones. Ya. Bueno, de las características de las persecuciones está la oración al emperador, por ejemplo, ¿ves? ¿Ya? Que había que reconocerlo como Señor y los cristianos no consideraban a nadie que no Ujú. sea Señor Jesús, ¿no? Él es el Señor. Y a eso respecto, como no obedecían, como no se sujetaban a eso, entonces eran subversivos, ¿se da cuenta? Porque estaban subvirtiendo el orden, ¿no? De dominio del emperador, ¿no? Ahora, las reuniones secretas de los cristianos despertaban sospechas, también se reunían antes de la salida del sol o en la noche. Bueno, eso es las catacumbas, eso es, no se reunían ahí, sino que eso fue cuando ya vino la persecución, entonces usaban esas cuevas, ¿ya? Bueno, lo que usted mencionó, el cristianismo consideró a todos iguales, ese es otro elemento también que, como digo, es extraño para Roma, ¿no? Porque ellos siempre estratificaban, ¿no? Y no se podía pasar de un nivel a otro, ¿no? O un pobre no podía fijarse en una noble, ¿no? ¿Ya? Eso era imposible, cosa que sucede hoy día, ahora puede ser, ¿no? ¿No? Un rico se fija con un pobre ante alguien que no tiene mucho dinero, ¿no? Y bueno, hasta se casan, pero ahí no había eso, ¿ya? No se podía, no había roce entre el esclavo y el noble, ¿no? Cada uno tenía que estar en su lugar, ¿no? En su lugar de influencia, ¿ya? Excepto pues para el amo noble, pues si tenía esclavos, desarrollar en él un sistema, ¿no es cierto?, que le pueda producir. Para eso sí le servía, ¿no? Pero no hacía amigas o amistad con el esclavo, ¿no? ¿No? Como podía hacer hoy día un jefe, ¿no? Con su trabajador, ¿no? Yo he visto muchos casos de jefes que son muy condescendientes con sus trabajadores, ¿no? ¿No? Y que los reconocen y todo. Ahora, entonces el cristianismo también por otro lado tenía, habían intereses económicos, a menudo promovían también el espíritu de persecución. Bueno, sí, en alguna manera sí, la economía, ya hemos dicho, el sistema de esclavitud logra, como estaba haciendo mella entre ellos, ¿ya? ¿A quién le echaban la culpa? Al cristianismo, ¿no? ¿Ya? Porque ya hemos dicho, o sea, la esclavitud era un medio de trabajo. Ese sistema económico de Roma consistía en el trabajo de los esclavos, ¿ya?
Entonces, si esos esclavos le quitabas su lugar, su condición, claro, eso, la economía iba a sufrir, ¿no? Y de hecho sufrió, pues, ¿no? Se destruyó también Roma en todo sentido, ¿no? La economía también, ¿no? Así que fue la destrucción del imperio, ¿no? No estamos, em, no percibimos eso porque es una historia pasada, ¿no? Un gran imperio desapareció, ¿no? Y eso puede ocurrir hoy día también, ¿no? Las grandes naciones, los poderosos, ¿no? Que tienen poder, pueden caer también, ¿no? Y desaparecer, y otros pueden ocupar su lugar, ¿no? Esa es parte de lo que ocurre en el sistema, ¿no? Bien, acá está hablando de Ignacio de Antoquía, ya, acá está la persecución bajo Marco Aurelio, eh, no ha completado todas, creo, ¿no? Pero ha puesto algunas, ¿no, hermano? Sí, profesor. Sí, eso es lo que veo, sí, no está completa. En el grupo, en la separata que tenemos acá, que les entregué, está ahí, este, las 10 persecuciones, ahí está, ¿ves? Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pido, Marco Aurelio, Timo Severo, Decio, Valeriano, Diocleciano y bueno, bien Constantino ahí, ¿no? Constantino termina. Sí, pero ya Constantino no va a perseguir a la iglesia, ¿no? Sino más bien va a declarar el cese Así de la es. persecución, ¿no? En el año 313, Edicto de Milán, ahí está, Edicto de Tolerancia, Delicto de tolerancia. y así se le conoce como Edicto de Tolerancia. Ujú. ¿Ya? Ujú. Y por Pastor, otro pero, edicto, ah, pastor, yo estaba viendo ahí muy hábil el emperador Constantino de declarar el edicto de tolerancia, porque ya Roma perdía hegemonía, ¿no? sí, Y sí, para poder, porque mira, ya había al obispo de Antioquía, Alejandría, ya los había cortado la cabeza. No había ya liderazgo en las iglesias de los diferentes continentes, ¿ve? Entonces, para poder, ¿qué te digo? Mantener la hegemonía, entonces el edicto de tolerancia y otra vez se llena. claro, claro, le conviene, bueno, es que ahí viene otro detalle, pero que eso lo vamos a ver más adelante, con respecto a Constantino, ¿no? Que él, algunos dicen, se convirtió, ¿no? Entonces, pero también sacó ese mito, ¿no? De que había visto la señal, ¿no? De Cristo, ¿no? Lo que nosotros llamamos, a ver, ¿cómo se llama? El Cristo, bueno, no me olvido el nombre. El crismón, ¿no? Ya, el crismón, que no sé si todas las iglesias presbiterianas lo utilizan, pero teníamos, por ejemplo, un púlpito en el antiguo seminario STEC y en el púlpito se había labrado, ¿no? Se había esculpido ahí el crismón. Entonces, ¿qué es el crismón? Es eh, la letra G, que parece una X, ¿no? ¿Ya? Y una Rho, es decir, la letra R, que para nosotros parece una P, sería una P, ¿no? Entonces, para hacer un poquito más ilustrativo el asunto, ¿no? Y si nosotros viésemos esas letras y no conocemos griego, simplemente diríamos es una X con una P, ¿no? X con una P, pero es una G con una R, que son las iniciales de Cristo, ¿no? Christos, que es la palabra en griego. Y eso es lo que Constantino vio cuando estaba en la batalla con Magencio, dijo como que salió esa señal y unas letras que decían, con este signo vencerás. Y comenzó entonces a usar ese signo, según algunos, en la historia, y le dio la victoria, pues, ¿no? Contra Magencio, y ahí él es el que
se convence en parte. Esa es la historia de la leyenda, ¿no? Vamos a ver. Ahora, posiblemente el interés era otro, ¿no? Claro, Que Constantino era un político, ¿no? Y un estratega. Entonces, totalmente. posiblemente haya sido y haya visto que el cristianismo que había crecido mejor había adherirse a eso que a perseguirlo, ¿no? Porque se iba a hacer perjudicar para Roma, ¿no? Era mucho peor. Entonces, estaban perdiendo. Prefería que, calmar el asunto y tenerlo de apoyo, ¿no? Y logró eso porque tuvo de apoyo a la iglesia posteriormente, ¿no? Sí, Tanto que Eusebio de Cesarea lo llama siervo de Dios, así ¿no? es. ¿Por qué? Porque Dios lo utilizó, ¿no? En un momento difícil para la iglesia y también para el imperio, ¿no? Entonces, eso, eso quedó en la historia en todo caso, ¿no? Este, bueno, hay una cosa que podemos hacer, quiero ver antes de continuar aquí, con este trabajito que estamos haciendo. eh, sí, os había mandado a hacer el trabajo también, pero hay una lectura en la separata. Ustedes tienen mi separata, ¿no es cierto? ¿No? En esa separata, ahí habla acerca de las persecuciones después de todo este cuadro, ¿no? Esa era la idea de plantear. Quisiera más bien que ustedes compartan eso, sus trabajos, y si no lo han hecho, también ahí poder avanzarlo, ¿ya? Y trabajamos eso, o sea, en grupo ustedes, y luego volvemos acá, ¿ya? Vamos a hacer ese trabajito. ¿Qué les parece? ¿Ya? Entonces, hermano Javier, por lo menos ya tiene algo, pero con la separata que tengo, vayan separando ahí y pongan las 10 persecuciones, ¿no? Ya. Quiénes fueron y todo eso, en un resumen detallado, pequeñito, nomás de cada una de ellas, ¿no? Si quieren ir, pueden ir a Justo González también a ver el asunto, pero solamente de base la separata que les envié. Todo lo tienen, ¿no? Sí, lo envío Lo- en PDF para descargarlo. sí, lo descargaron. Si no, descárguelo, ¿ya? Y, y bueno, haríamos una cosa, entonces, trabajar aquí, y claro, no son muchos, pero haríamos dos grupos, ¿ya? ¿Qué les parece? ¿Ya? Hermano Javier, Julio, Sol y, y Adrián, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos con el grupo? No. Si no, bueno, los pongo a trabajar ustedes, entonces, háganlo acá, no tenemos mucha, digamos, si fueran 6, sería 3-3, ¿no? Pero acá hay solamente para 2-2. Mejor entonces, los 4 que están ahí hacen el grupo, ¿ya? Y, a ver, comparten su trabajo, ¿ya? Yo me quedo en silencio, ustedes hablan, y ya tampoco les pongo otros en otra aula porque no es necesario, ¿ya? Aquí en esta misma aula puede hacer ese trabajo, ¿ya? Javier, entonces puede ser que sea la base y los demás, entonces, propongan el asunto, ¿ya? ¿Hacemos? De este cuadro, no, pastor, de la iglesia perseguida. Claro, Amplíalo claro, este claro. cuadro. De este Y las 10 cuadro persecuciones. y hay, en esa separata ahí está la indicación de cómo fueron esas persecuciones, ¿no? Entonces hagan un resumen de eso, ¿ya? Hagan un resumen de eso. Ya, entonces bajen la separata de Historia Eclesiástica 1, dice, ¿no? Y hay unas rayitas. Ese es el que tienen que bajar, ¿ya? Muy bien, entonces lo dejo un ratito para que ustedes